Este módulo va a estar dedicado a cómo conseguir la información que necesitamos cuando planificamos una operación de comercio exterior. Bueno, en este momento vamos a planificar una operación de comercio internacional. Nos surgen tres grandes incógnitas que tenemos que resolver. La primera es a qué parte, a qué país vamos a dirigir nuestro producto. ¿Cuál es nuestro mercado destino? ¿Cuál es un país que cumpla las condiciones de estabilidad y de demanda hacia nuestro producto que nos puede interesar el esfuerzo que supone internacionalizar? En segundo lugar, tenemos que escoger dentro de nuestra cartera de productos cuál es el producto que mejor se pueda moldar para conseguir ese binomio mercado-producto. Y cuando esto está decidido, ya hemos decidido el mercado al que vamos a dirigirnos y con qué producto vamos a desembarcar, ya empezamos a planificar la operación. Es decir, vamos a buscar transporte, vamos a buscar un medio de pago que me confiera seguridad, vamos a buscar un Incoterm que vamos a aplicar en negociación, todo lo que ya supone el transporte, todas estas cosas que ya son parte de la operación. Comenzamos entonces con el primero de los tres factores que hemos dicho que había que decidir, que es elegir el país destino. ¿Cómo conseguimos información del país destino? Bueno, hay diferentes fuentes. Es interesante que busquemos fuentes que sean fiables. Es decir, no busquemos blogs, que no busquemos wikis, que no nos fiemos de datos que contienen información que no necesariamente es fiable y que no siempre va a estar actualizada. Entonces, mi consejo es ir siempre a fuentes de datos que sean fiables. Por ejemplo, yo cuando busco datos de un país, información de un país, ¿qué busco? ¿Dónde puedo buscar? Pues, por ejemplo, en el ICEX, en el Instituto de Comercio Exterior de España. Ahí tenemos, si entramos en la página principal, entramos por países, podemos buscar un país cualquiera para que nos sirva como ejemplo. Podemos, por ejemplo, seleccionar alguno que tenga cierta infraestructura especial al comercio exterior, como por ejemplo Honduras, que es un país tradicionalmente proteccionista. Bueno, pues aquí tenemos en Honduras un montón de información disponible, datos generales, estructura económica, relaciones multilaterales con la Unión Europea, información práctica, y todo lo que encontremos van a ser datos que son relevantes para una operación internacional, van a estar actualizados y no hay demasiada información que no nos sirva. Por ejemplo, son los datos generales, se pueden descargar la estructura económica, se pueden descargar de diferentes años, informes. Pues ahí nos salen las variables macroeconómicas, nos sale la evolución, nos salen los sectores. Es decir, estamos manejando información que nos puede servir. Bueno, en general en toda la página del ICEX, todo lo que tiene que ver con información de país, vamos a encontrar información que es relevante y que es sólida y está contrastada. También puede interesarnos saber cómo son de proteccionistas con respecto a mi país y a mi producto. Es decir, qué pasa cuando la Unión Europea pretende exportar a ese país. Entonces podemos consultar las barreras arancelarias. Yo aquí sin duda me iría a la Organización Mundial del Comercio, tiene una página que es la World Trade Organization, WTO.org, es decir, WTO.org, y ahí, bueno, aquí podemos pasarla al español. Solo hay algunas opciones que están en español, pero nos sirven. Aquí iríamos a documentos y recursos. Vamos a buscar estudios y análisis económicos. Aquí tenemos en publicaciones anuales, todos los años la World Trade Organization publica un informe de perfiles arancelarios en el mundo. ¿Vale? Entonces, elegiríamos siempre el más actualizado, que en este caso es 2012. Entramos allí y podemos descargarlo en formato PDF de manera gratuita siempre y legal.
Está descargándolo. Vale, entonces aquí lo que haríamos sería ir a la tabla de países, aparte de una información genérica, hay una tabla de países. Aquí podríamos volver a buscar Honduras, aquí, y nos sale el perfil de Honduras. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos exportar patatas, por ejemplo, por poner algún caso extraño, tendríamos que el arancel medio sea un 32,7%, el máximo un 45%, es decir, estamos viendo un país que, si nos fijamos en los porcentajes, podemos compararlo con los de la Unión Europea, por ejemplo, vemos que está 31, 24, 32, si vamos al perfil de la Unión Europea, vamos a buscar la Unión Europea en las tablas. La Unión Europea. Vemos que hay una grandísima diferencia, ¿no? Los aranceles que aplica la Unión Europea, pues un 4, un 2, un 11, un 57 en el caso de los productos lácteos, porque producimos mucho, pero el algodón cero, vamos a ver, y volvemos a comparar con el de Honduras, y realmente es una gran diferencia. Se nota que es un país, pues, muy proteccionista, mucho más que la Unión Europea. Bueno, pues aquí tendríamos la información acerca de los aranceles. ¿Veis? No tiene comparación los aranceles que aplica la Unión Europea con los que aplica Honduras. Honduras es un país típicamente proteccionista. ¿Vale? Es decir, bueno, podemos buscar en la Organización Mundial del Comercio este tipo de informaciones y ahí habrá. No está pormenorizado para todos los productos. En ese caso, es posible que en el ICEX podamos encontrar alguno que sea más detallado, pero si es algo genérico, está aquí. Aparte de información de las barreras arancelarias, nos puede interesar saber si hay barreras comerciales. Es decir, si os recordáis en el temario, hablábamos de barreras arancelarias y barreras no arancelarias, las BNAs. En ese caso, hay una página muy interesante que pertenece al Ministerio, vamos a abrirla, el dominio es barrerascomerciales.es, que pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad. Y aquí se puede hacer búsquedas. Volvemos a buscar a Honduras, continuamos con el mismo ejemplo y buscamos todas las barreras. Y aquí nos salen informes emitidos por el Ministerio de Economía español o por la Unión Europea con respecto a las irregularidades que se producen. Por ejemplo, entramos en el primero, que es procedimientos aduaneros, y aquí veremos que esto es una BNA muy clara, una barrera no arancelaria. Se supone que las aduanas tienen que ser algo ágil. Bueno, pues en el caso de Honduras se producen retrasos que hacen que la liquidación no sea siempre tan automática como puede ser. Bueno, esto es un ejemplo de un informe que hay. Si os fijáis aquí a la izquierda también hay informes por país que lo provee el Ministerio de Economía y Competitividad, que también están muy bien. En algunos casos, información que nos puede servir, casi tanto como el del ICEX o de la WTO o de la OMC. Entramos en Honduras. Las barreras ya las hemos visto, pero podemos ver una ficha país, por ejemplo. ¿Veis? Aquí tenemos una ficha país, es resumido, pero nos sirve para ver cómo es el tipo de comercio de Honduras con otros países y luego sale en España cómo son las relaciones comerciales con España. Cualquiera de estas fuentes que hemos hablado, pues el Ministerio de Economía y Competitividad, la OMC, la WTO o el ICEX, todas ellas son fuentes válidas donde vais a encontrar toda la información que vais a necesitar en una operación internacional sin que tengáis que ir a fuentes que no están tan contrastadas y cuya información no siempre es válida. Vale, vamos entonces a entrar en los detalles del producto.
Aquí hemos sacado dos apartados que son prácticamente el mismo, la codificación del producto y los aranceles al producto. Si yo quiero saber cómo se va a comportar mi producto, lo primero que tendré que hacer es cómo se codifica. Sabes que cada mercancía está codificada con un código TARIC, que tiene una serie de dígitos, en los cuales se identifica claramente todos aquellos productos que se trafican en el comercio internacional. ¿Dónde conseguimos enterarnos de cuál es la codificación de nuestro producto? Bueno, pues ahí iríamos a la Comisión Europea, que tiene un apartado específicamente dedicado a esto. Aquí, hasta aquí podemos hablar en español. Entonces aquí buscaríamos más sobre la Comisión Europea. Buscaremos los departamentos. Buscamos el de fiscalidad y ya os dais cuenta de que ya se acabó lo del español. Está en danés, en inglés o en francés. Vamos a coger un inglés, por ejemplo. Y nos sale una base de datos. Online DBS. Buscamos una base de datos online. Buscamos la de TARIC. Bueno, aquí está la introducción y debajo está el enlace a la base de datos. Y aquí, felizmente, podemos volver a elegir el idioma español. Si os fijáis, esta secuencia tan extraña, esta dirección tan larga, es la que os hemos facilitado en el curso, en el curso online y en algunos de los casos, para que directamente lo tengáis que recorrer este camino que no siempre es muy intuitivo y la mitad es en inglés y la mitad es en español. Bueno, aquí ahora hemos hablado de patatas, pues vamos a buscar cuál es el código de las patatas. Vamos a ver, hacemos una búsqueda avanzada. Podemos empezar por... Vamos a explorar porque no me sé cuáles son productos del reino vegetal. Y serían plantas vivas, hortalizas, plantas y raíces y tubérculos. ¿Vale? Y aquí estarían las patatas. Vale, vamos a decir, para siembra, por ejemplo. ¿Vale? De esta manera ya nos sale el código de nuestra mercancía. Si además quisiéramos saber las medidas que hay, pues diríamos, bueno, ¿qué medidas se aplican a un producto que va desde o hacia Honduras? Y aquí saldría erga omnes son todos los demás países, que no son una excepción, se aplica un 4,5% de arancel ad valorem y para un grupo especial que es el SGP o GSP y SPGE se aplica una preferencia arancelaria de un 0%. Son países con los que se establece unas condiciones preferenciales. Son los países con régimen especial, SPGE o GSP también, ambos. Para saber cuáles son estos países a los que se le aplica este régimen especial, podemos acudir a dos fuentes. Una es esta misma. Si pulsamos sobre el SPGE, nos da todos los países que pertenecen a SPGE. Es decir, todos los países a los cuales se les aplica este régimen especial. Y son, como vemos, está aquí Honduras. Honduras pertenece a este grupo y a todos estos otros grupos de países con regímenes especiales, que no son erga omnes, ¿vale? Entonces aquí vemos que efectivamente Honduras pertenece a este grupo. Y hay otro sitio en el que podemos buscar esto, que es un documento que yo os aconsejo que si vais a trabajar en comercio exterior en cualquier operación os guardéis, que es el BOE en el cual se publicaron todas estas cosas del TARIC y de la codificación de productos, que además es una fecha muy fácil de recordar, pues se publicó el último día de 2004, 31 de 12 de 2004, en un suplemento, ¿veis? Entonces es muy interesante que este documento se guarde y se trabaje sobre él, porque para mí es más práctico y es más explicativo que casi todos los manuales que podáis encontrar de comercio exterior. Y aquí sale todo. Si vamos a ver, empieza hablando de cómo es el TARIC, el origen, las abreviaturas utilizadas, ¿veis? Y aquí ya empiezan los códigos de las remisiones. Luego habla de la codificación de las unidades suplementarias, que también veíamos en el código TARIC.
Luego salen las medidas internacionales, los que se pueden hacer, pues controles, autorización de explotación, productos químicos peligrosos, todos esos códigos. Y aquí empezamos ya con la codificación de países. Hemos visto que Honduras era HN, aquí tendrá que salir HN. Honduras HN. Y también hemos visto que luego había grupos de países, ¿no? SGP y SGPE. Aquí empiezan todos los grupos de países y todos los países que los componen. Pues aquí tenemos Albania, Bahrein y CS, que es CS es Serbia y Montenegro. Bueno, pues hemos visto que hay un grupo de países formado por esos tres países. Y el que nos interesaba era SGP. Hay un montón de grupos SPG, que son todos estos. Aquí tenemos que encontrar Honduras. Honduras está ahí. Y en SPG también, que son los mismos, más todos estos. Honduras a dos veces. ¿Vale? Entonces, como vemos, para consultar todo lo referente a medidas, todo lo referente a aranceles de mi producto, podemos directamente ir al BOE, el documento donde se salía, o si no, ir a la Unión Europea, a la Comisión Europea dedicada a aranceles. Lo último que vamos a hacer es planificar la operación. Eso tiene como tres partes, bueno, tiene muchas más, pues la documentación, tiene la parte de medios de pago, todo eso que hemos visto, Incoterms, pero en este caso vamos a centrarnos en cómo se saca información para paletizar mi carga, para cargarla en contenedores y transportarla. Para el paletizado, bueno, para el paletizado voy a daros yo unas claves porque es que es muy sencillo. En realidad solo tenemos, se usan básicamente dos tipos de palets, que es el Europalet y el ISO, el estándar, el palet americano. Y bueno, en una cierta medida vamos a hablar rápidamente de ello. Y luego la carga podemos saber, bueno, estos son lo que os decía, ¿no? El palet americano, que mide 1,2 metros por 1 metro, es decir, el largo es 1,2 y el fondo es 1 metro. Y el Europalet es un poquito más pequeño de fondo, es 1,2 metros por 80 centímetros. Es importante esta variación, como vamos a ver ahora, con el tamaño de los contenedores. ¿Dónde podemos buscar el tamaño de los contenedores? Como os dije en alguna ocasión, no sé si en el curso, en algún ejercicio, cualquier operador logístico tiene una relación siempre de contenedores. Cualquiera. En este caso, esta es la página web de PIQ Internacional. Podéis utilizar cualquier otro. Intertrans. Bueno, algunos, bueno, buscáis operador logístico y transportistas de contenedores, salen un montón. Y veis aquí están los dos típicos que son el estándar de 20 pies y el de 40 pies. El largo de un estándar de 20 pies son casi 6 metros y el ancho son casi 2,4. El alto es algo menos de 2,5 metros, son 2,4 más o menos. Esto no es estrictamente estándar así, hay variaciones de pequeños centímetros y el estándar de 40 pies también. Luego hay algunos para meter líquidos, algunos para meter refrigerados. Bueno, las variaciones ya son esos. Los que no tienen techo, son abiertos. Los que son para, veis, por ejemplo, este es el de 20, pero sin techo. Y el de 40 sin techo. Los que se pliegan, bueno, básicamente. Los más utilizados para carga normal seca son el de 20 pies y el de 40. El de 20 pies, recordad, estas medidas son importantes, son casi 6 metros y de ancho casi 2,4 de tamaño útil interior, con un volumen de 33 metros cúbicos y un alto de 2,4. Vale, decíamos que, bueno, en cualquier sitio de estos podéis encontrar datos de carga de contenedores. Si os fijáis, cuando hablamos de los palets, decíamos que uno mide 1,2 por 1 y otro mide 1,2 por 8. Entonces vamos a ver cuál es la mejor manera de colocar esta carga. Los palets los hay de muchos tipos en cuanto a material. Los hay de plástico, los hay de metales, los hay de conglomerado, de cartón incluso, que son desechables, son los más higiénicos que se tiran. Es importante que al menos soporten 3 alturas de carga, porque como hemos visto es casi como una habitación de alto. 2,4, 2,30 y pico,
Entonces cabrían 3 apilamientos de alto. Es importante cuando se carga un palé que no sobresalgan por encima de las esquinas nada. Y además que se ocupe el 90% por lo menos de la superficie del palé con una caja, o sea, con cajas, para que luego cuando se produzcan los movimientos, porque en el mar lo más normal es que haya muchos movimientos, que la carga no se desplace. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se puede colocar en palets. La colocación típica en un contenedor de 20 pies, este es el ejemplo de 20 pies, que serían casi 6 metros por casi 2,4, sería esta. Un contenedor americano, la típica, es una duda que en general se suele tener. ¿Cuántos palets americanos, cuántos palets estándar y cuántos europalets me caben en un contenedor? Bueno, pues en uno de 20 pies cabrían máximo 10 colocados de esta manera. Longitudinal transversal, longitudinal transversal, longitudinal, y en el otro lado contrapeados. Horizontal vertical, siempre contrapeándose. Como vemos que el ancho el largo son 6, no lo ocupamos entero, porque aquí tenemos 1,1, con 1,2, 1, 1,2, 1, que serían 3, 5,4. Y el Europalet, hablamos de capacidad máxima, en el mejor de los casos, la mejor colocación sería esta. Siempre a lo largo, ¿veis? De esa manera ocupamos 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2 sería casi 6, o sea, sería 6. Si el contenedor tiene algo más de 6, nos entra entero. Y 0,8 por 3 serían 2,4. Es decir, si el Europalet anda un poco justo pero por debajo y el contenedor anda un poco justo pero por encima, nos cabrían 15 colocados en filas de 3. Vale, voy a volver un momento atrás para cubrir otro de los temas que nos interesaban, que era cómo conseguir datos de coste de un transporte. Bueno, yo para eso acudiría siempre a una página de algún operador logístico. Este es muy bueno, y Containers es una página que es como los buscadores de seguros típicos de estos que buscan entre diferentes opciones, que te pide presupuesto entre diferentes operadores, pero además te lo da online para que más o menos te hagas una idea. En general los demás lo que hacen es pedir el presupuesto, lanzarlos y luego esperar respuestas. En este caso es interesante porque da una idea online. Entonces vamos, por ejemplo, queremos mandar desde Algeciras nuestras patatas a un puerto de Honduras, a Puerto Cortés. Entonces aquí te saldría, te pregunta si es un contenedor completo o es una parte solo y te da una estimación de tiempo en tránsito, la frecuencia, cuánto tiempo, si es directo o no y el precio. ¿Veis? Un contenedor de 20 pies son 1.600, un contenedor de 40 pies son 2.800. Es más interesante cargar un contenedor cuanto más grande sea. Lo normal es no cargar un contenedor entero con una carga pequeña, entonces en ese caso tenemos que acudir a grupajistas. Aquí tenemos, de hecho, la opción de grupaje. Si no queremos un contenedor entero, podemos decir que pues de los 33 metros cúbicos vamos a utilizar solo 11 y de los 2.000 kilos que nos permite, pues utilizamos 400. Y sin recogida, y ya se nos limita, ¿os dais cuenta? Ya no salen grupajistas de Algeciras. Tenemos que decir de Barcelona a Honduras y es posible que ya no haya tantas opciones. Sí tenemos algunas. Va a Guatemala, escala en Guatemala, escala en Puerto Cortés. Bueno, tenemos una opción. Como veis, el precio es mucho más caro. Con un tercio de contenedor estamos pagando casi lo mismo que con un contenedor entero y además teníamos que llevar la mercancía a Barcelona. Bueno, hay algunas empresas que son más especializadas en palets. No hablamos de contenedores, sino que son grupajistas especializadas en palet. Por ejemplo, tenemos este, Shipley. En este caso, pues igual, vamos a enviar desde Algeciras a, decíamos, Honduras. Y elegiríamos palets, diríamos el número de palets. Pues por ejemplo, si en un tercio cabían 15, decimos 5 palets. Y entonces ya podríamos continuar y de esta manera recibiríamos ofertas. Entonces hay algunos operadores que son especializados en grupaje
Y en palets hemos visto e-containers también tiene posibilidad de grupaje, pero en este caso es más especializado en palets. Puedes decirle si los cargas en fila, si no, cuántos de ellos, y ellos se encargan de buscar a otros fabricantes o exportadores que vayan a compartir contenedor contigo y se encargan de hacer el grupaje por ti. Bueno, de esta manera habíamos terminado toda la parte de una pequeña visión de dónde obtener la información que nos sirve para planificar una operación de comercio internacional.